Oriundo de Acaay, nació en 1885. Hijo de Juan Valdez y María Nicasia Verdún. Se formó en su pueblo natal y luego en el Seminario Conciliar. Fue ordenado sacerdote en 1912 por Monseñor Juan Sinforiano Bogarín. Ejerció el curato en Chaguarón, Itauguá, Pirachú, San Bernardino e Ipacaray. Cuando estalló la Guerra del Chaco, era el único capellán militar del Paraguay. Luego se incorporaron otros, y el padre Valdez Verdún fue designado director del Servicio de Capellanía Militar. Boquerón, 1932. Durante 20 días de asedio, recorrió todo el reducto, alentando a los combatientes, socorriendo a los heridos, acompañando a moribundos. Paraguayos y bolivianos lo recordaron con gratitud. Tras la victoria de Boquerón, marchó con las tropas a Lara, Castillo, Ramírez, Arce y Alihuatá. Regresó para los momentos decisivos en Nanagua, Gondra, Pirizal, Herrera y Toledo, y estuvo presente en la gran victoria de Campovía. Luego la dura campaña del Pilcomayo, Saavedra, Muñoz y Vallivián. Como capellán jefe jamás se reservó. Acompañó a sus capellanes y a cada combatiente del frente. Por su entrega recibió Cruz del Chaco, Cruz del Defensor, Medalla de Boquerón. Falleció en 1959. Su fe marchó junto al soldado. Su nombre quedó grabado en la historia del Paraguay.